Hace instantes acaban de liberar al detenido número 11, al pibe Pablo Ventura. Está saliendo allí, lo estamos viendo. Hace instantes, en vivo, estaba TN en el lugar cuando, acompañado por su padre José María, fue liberado, absolutamente conmovido desde el punto de vista emocional, llorando como un chico. Contó su padre que ambos se largaron a llorar cuando pudieron probar con toda contundencia que el pibe Pablo, el detenido número 11, ni siquiera había estado en Villa Gesell. Gravísimo por donde se lo mire, no solamente por el rol de asesinos que han cumplido algunos de los integrantes de este equipo de rugby, sino porque además la cobardía de responsabilizar y de echarle la culpa a alguien al que le tenían bronca y tenían algún problema anteriormente. Y sin embargo no era el responsable. Allí estamos viendo a Pablo Ventura en el momento en salir en libertad. El padre hizo declaraciones al periodismo y en todo momento se manifestó con mucha prudencia y absolutamente convencido de la inocencia de su hijo. Allí está, lo estamos viendo, no quiso hacer declaraciones al periodismo, estaba realmente muy conmovido por todo lo que ha tenido que pasar y todo lo que ha tenido que sufrir. Y esto se suma a los cargos que ahora van a tener que dar cuenta ante la justicia los que se consideran responsables del asesinato de Fernando allí en la salida del boliche en Villa Gesell. Por supuesto que tenemos un programa cargado de política. Está con nosotros, por supuesto que está con nosotros Waldo Wolf, el diputado. Buenas noches, gracias por estar aquí. Y Luis Brandoni, el Beto Brandoni, en lo que tiene que ver con todo lo que ha pasado en los últimos días en la política. Muchas gracias, enseguidita vamos a hablar. Pero está allí en Mariana Segulín, está en el móvil de TN. Mariana, muy buenas noches. Contanos qué está pasando ahora. Ya se retiró del lugar el pibe Pablo Ventura. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches. Sí, se acaba de ir de aquí, de la DDI de Gesell, donde estuvo 4 días detenido, mientras esperaba que la justicia corrobore la coartada que él había, que había habilitado, junto con, primero, 3 personas que podían decir que él estaba en Zárate en el momento en que fue atacado Fernando, además de las cámaras de seguridad de un restaurante que lo ubicaban cenando con su familia en La Querencia, en Zárate, esa noche, que la fiscal le pareció que el video que estaba aportado era una copia y podría llegar a estar adulterada y necesitaba el original. Finalmente lo terminó consiguiendo luego de algunos problemas técnicos que hubo, porque el que tenía la clave de las cámaras originales estaba de vacaciones. Finalmente pudo acceder a ese documento. También pudo acceder a las cámaras de seguridad de la autopista, de las autopistas en realidad, que tiene como concesión Aubasa, que une Villa Gesell con Zárate, y que en ningún momento pudieron ubicar al auto de la familia de Pablo Ventura, que era un Peugeot 208 gris, que es lo que los testigos habían visto salir de la escena de donde estaban en realidad parando los 10 detenidos, que lo habían visto y dijeron, bueno, es el detenido número 11, que claramente se había fugado esa mañana para volver a su casa en Zárate y ser detenido a las 5 de la tarde del día después. Bueno, no hubo manera de poder corroborar, o más bien no hubo manera de poder ubicar a Pablo Ventura en Gesell, y es por eso que se termina cayendo, por lo menos las pruebas que tenía en su contra la fiscal, y ella misma, la fiscal Zamboni, fue quien hizo el pedido de cese de detención ante el juzgado de garantías, quien no tenía motivos para denegarlo, y por eso finalmente se le otorgó la libertad. Llegó aquí su papá, José María Ventura, que estuvo realmente, esto es un dato, es un detalle que creo que habla de la desesperación que ha estado atravesando este padre, porque estaba hace 4 días con la misma remera con la que había llegado. Nos contaba, yo fumaba 3 cigarrillos por día, ya es el 6º paquete que llevo desde el momento que llegué a Villa Gesell. Tantos son los nervios y tanta era la ansiedad y la preocupación que tenía porque su hijo estaba para ellos injustamente detenido, que pasó por todos esos estadios hasta que finalmente pudo abrazar a su hijo y decirle, nos vamos a casa. Se van a quedar ahora en el hotel de Villa Gesell hasta tanto la justicia los habilite para poder volver a Zárate y poder retomar su vida normal. No está desvinculado del proceso, Alfredo, todavía falta para eso, pero por lo menos lo puede hacer en libertad y tranquilamente en su casa. Vimos cómo estaba visiblemente conmocionado. No solo no quiso hablar, no podía hablar. El llanto era realmente mucho y el padre dijo que le iba a tener que dar algún tranquilizante para poder tenerlo tranquilo y poder de a poquito, ¿no?, retomar la normalidad.
Mariana, excelente tu trabajo, riguroso como siempre. Seguimos atentos para cualquier novedad en vivo. Estamos allí en Villa Gesell con esta que es una de las noticias más importantes del día. Han liberado a Pablo Ventura, el detenido número 11, los que realmente son los asesinos de Fernando lo acusaron con una cobardía que no tiene nombre, además de la cadena perpetua que van a tener que pasar por haber asesinado a patadas en la cabeza a este chico Fernando allá a la salida del boliche de Villa Gesell. Por suerte, no solamente están nuestros periodistas en los lugares en donde corresponde, sino además que tenemos gente y profesionales con autoridad desde el punto de vista científico para opinar de estas cosas que a todos los padres nos hace estallar la cabeza porque hay muchas cosas que no entendemos. Y está Geraldine Peronace, que es médica psiquiatra, que es especialista en adicciones. Además, doctora Peronace, muchísimas gracias por estar aquí. La primera pregunta es, de este caso, usted que está acostumbrada a tratar temas de adicción, ¿qué es lo que más le ha sorprendido? Lo que más me ha sorprendido es la violencia contenida, porque si bien el alcohol es un desinhibidor de la conducta, es realmente impresionante ver que no hubo un freno, ¿no? Cómo actúa el alcohol sobre el cerebro, no dejándonos poner un límite a una situación, y por eso la situación pasó a este extremo de gravedad. Más allá de que me llama la atención de que no hubiera ningún adulto dando vuelta en el lugar que pudiera hacer de freno, ¿no? ante esta situación. Claro, claro. Eso también es llamativo. Pero bueno, esto es desgraciadamente lo que sucede en un montón de lugares donde, y sobre todo en las épocas de fiesta de egresados, con los chicos, por el aumento de consumo de alcohol que tenemos en la población. Este es uno de los mayores problemas de salud pública que hay en la República Argentina. El consumo de alcohol por parte de toda la población y especialmente los menores de 24 años. Que si quiere podemos hablar un poquito más. Tengo la impresión, la información tomada con alfileres, pero creo que Argentina es uno de los países de Latinoamérica en donde más alcohol se consume y donde se consume a más temprana edad. ¿Eso usted lo ha podido verificar? Sí. Eso lo podemos verificar, y si podemos mirar un poco la última estadística de toda la República Argentina, del país, que fue tomada por Cedronar en el 2017, ahí queda claro. Por ejemplo, en la población de 12 a 17 años, no estoy hablando... ¿De 12 a 17? Le voy a dar la estadística de 12 a 17 años. En la población de toda la República Argentina, en jóvenes de 12 a 17 años, que escuche bien la audiencia, 1 de cada 2 jóvenes tienen consumo abusivo de alcohol. Estamos hablando de 12 a 17 años y recordemos que hoy por hoy sabemos que el sistema nervioso central, o sea, el cerebro, se termina de formar a los 25 años de edad. Así que ahí ya vamos viendo que vamos con toda una población con un severo riesgo y daño para la salud, porque la salud empieza con la salud psíquica. Si estamos teniendo jóvenes con ya consumo de alcohol, 9, 10, 11 años, imagínense lo que esperamos a partir de los 25 años en adelante. Entonces, por eso todos estos casos no son casuales ni azarosos. Y dentro de esta población, retomando los números reales y concretos de nuestro querido país, esta población de 12 a 17 años, de estos jovencitos, adolescentes y preadolescentes, el 40% dijo que tenían 2 o más amigos o familiares que consumen alcohol de manera excesiva, que se emborrachan el fin de semana. Y un 25% de estos jovencitos declaró que tienen 2 o más amigos que consumen drogas. Creo que para no ir al resto de los números totales, solamente tomando los números de la población de 12 a 17 años, ni siquiera me metí con el resto, porque la estadística es hasta los 65. Esto marca la gravedad, por eso insisto en todas las entrevistas, que el mayor problema de salud pública que hay en la República Argentina es el consumo de alcohol. Más allá que es un problema en todo el mundo, porque desde la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 5 pibes se muere por el consumo
de alcohol. Y donde mayor problema tenemos es justamente el SEA, se llama, que es consumo esporádico excesivo de alcohol, que es estas borracheras suculentas que se agarran los jóvenes el fin de semana. Así que acá hay que poner el ojo, acá estos padres tienen que estar atentos, acá el Estado tiene que estar presente. Es toda una red con la que tenemos que trabajar en conjunto para con esta problemática, sin olvidar que el alcohol es una droga. Estamos hablando con la doctora Geraldine Peronace. Además de ser médica psiquiatra y especialista en adicciones, tiene el valor testimonial de que ha trabajado durante un tiempo, corríjame si me equivoco, en distintos boliches, o sea que conoce la problemática en el terreno, viendo cómo se manejan y cuáles son las costumbres y los hábitos en los jóvenes de hoy. ¿Qué novedad le ha incorporado a usted en su conocimiento ese trabajo en los boliches? ¿Y cuál era el trabajo que tenía que hacer, doctora? Bueno, yo trabajé muchos años, 17 años en Costanera Norte, a cargo de toda la emergencia por sobredosis de consumo de sustancias psicoactivas y alcohol. Estuve a cargo de las fiestas de egresados, donde uno fue viendo las problemáticas del consumo de alcohol, más el agregado del resto de las sustancias que fueron llegando con el correr del tiempo. Eso por un lado. Y por otro lado, los consumos del resto de las drogas en el ámbito recreativo nocturno el fin de semana, que ya ahí estamos hablando de mayores de edad, de 18 a 50 años, claro, que son las personas que consumen nocturnidad. Y son los padres de estos chicos, seguramente. Bueno, en esta época de tanta separación, tanto divorcio, y como siempre hablamos con mi querido doctor Calina, hablamos de que hay una fobia al envejecimiento. Acá nadie quiere crecer. Por eso tenemos un serio problema, que los padres no están en el lugar de padres. Se va perdiendo esta cuestión de verticalidad y toda la cosa es cada vez más horizontal. Y si vos perdés la verticalidad, ¿quién queda? Queda acéfalo. Claro, no hay. Entonces tampoco se le puede pedir al gobierno que cumpla la función de paternidad que los padres no están ejerciendo dentro de sus respectivos domicilios. Por supuesto. En este verano se han registrado una cantidad de acontecimientos, algunos que son directamente delirantes. Yo no he visto en ninguna otra parte del mundo que los chicos en la playa se tiren botellazos, estén toda la gente en la playa, los jóvenes, a las 3, 4 de la tarde, mientras están consumiendo alcohol, terminan de consumir el alcohol y tiran los botellazos a la cabeza de la gente. De hecho, a una piba le partieron el labio de un botellazo y lo toman a broma. Me equivoco, en mi ignorancia yo dije, acá hay algo novedoso, que están bebiendo, ahí estamos viendo el video al que me estoy refiriendo. Es increíble, eso que vuelan son botellas, no están tirando las hojotas de ir a la playa. Y se cubren con las toallas, se cubren con las manos, pero bueno, es una verdadera locura, lo toman a risa, sacan fotos. Yo digo, hay muchos, es una cuestión multicasual seguramente, pero algo que me pareció novedoso en este verano por lo grave, es que empiezan a tomar alcohol a las 3 de la tarde en la playa. Después van a la casa a hacer la previa, se dan una ducha, cambian, hacen la previa y siguen tomando alcohol. Y después van al boliche a tomar alcohol. O sea, a las 3 de la mañana ya llevan 12 horas de ir tomando alcohol. Y supongo que eso ya no es una desinhibición que produce una copa de vino o una copa de champán. Ya están absolutamente dados vuelta, para decirlo en el lenguaje popular. ¿Puede influir eso que en lugar de empezar a beber en el boliche lo hagan desde las 3 de la tarde? Por supuesto que influye estas modalidades en los diferentes tipos de consumo. Esa es una modalidad y la otra modalidad es todo junto, todo de golpe, claro, este consumo excesivo de alcohol, donde mezclan todos los alcoholes. Hace un torneo, a ver quién toma más rápido. Sí, donde la idea, no nos olvidemos que el alcohol es un inductor maníaco. Por eso no hay un freno y lleva a un exceso y una excitación en la conducta que no hay registro previo, que uno es inimaginable. Claro. Nosotros, si vos tenés un paciente bipolar que está en la fase maníaca, hay que sí o sí internarlo, medicarlo, resguardarlo. Bueno, estos chicos están en una fase maníaca porque el alcohol es un inductor de la manía. Claro. Y también el alcohol hace que pierdan claramente la conciencia de esto. El alcohol se diluye la conciencia. Acá hay que tomar conciencia, pero la paradoja de la toma de conciencia es que el alcohol diluye la conciencia. Por eso llegamos a estos cuadros. Le hago 2 preguntas referidas a su experiencia en los boliches. La primera, ¿tiene algo que ver la actividad física? Digo, aquellos que tienen una superioridad física porque practican algún deporte o porque son karatecas o boxeadores o jugadores de rugby, y eso les hace que el alcohol los haga mostrarse como más guapos, hacerse los guapos, es la primera. Y la segunda pregunta,
¿Qué ve usted que hace bien a los chicos? ¿Qué recomendación le daría a los padres para que no caigan en este tipo de situación? Es que justamente la respuesta es un poco paradójica, ¿no? Porque yo muchas veces voy a dar charlas de prevención a los distintos colegios y, de hecho, en un montón de colegios se ve como factor de protección el deporte. ¿Por qué? Porque esos colegios que son muy competitivos... Claro. Los chicos quieren ir a competir el sábado o el domingo. Y se tienen que cuidar. Así que se cuidan, entrenan y están limpios. Claro. Entonces, por un lado tenemos eso. Y por otro lado tenemos en algunos deportes, porque no quiero estigmatizar el rugby, como en su momento, o estigmatizar la música electrónica. Todo pasa en cualquier ámbito porque el ser humano no deja de ser ser humano. Pero... En algunos deportes donde hay mucha violencia contenida y tal vez los profesores debieran estar más atentos para pesquisar cuáles son los grupos de riesgo. Claro. Ahí estos jóvenes que están en una edad hormonal muy particular, ¿no? La adolescencia es una edad desafiante y que toca determinadas hormonas, claro, a ver quién va a ser el macho alfa del grupo, claro. Y ahí van a pelearse, lo podemos ver en la biología, en el resto de las especies, que van a combatir para ver quién se lleva el puesto. Así que nosotros no nos escapamos de las leyes biológicas. El tema está en poder detectar precozmente los grupos de riesgo, que no solamente los tiene el rugby, los tienen un montón de otros, sin duda. De otros deportes, porque desgraciadamente en estos tiempos modernos el consumo de sustancias, no solamente el alcohol, se está convirtiendo, yo digo, estos nuevos jóvenes no asumen la salida del fin de semana sin bastones químicos. Esa es la triste realidad con la que nos enfrentamos hoy y con la que tenemos que trabajar fuertemente en prevención. Es un llamado de atención tremendo, no solamente para el Estado, sino para los padres. Creo que tiene que haber un trabajo mancomunado. Muchos padres ni siquiera saben lo que hacen sus hijos en los boliches, ni siquiera saben a dónde van a dormir esa noche, no tienen un control y un chequeo permanente. Otros sí, otros se preocupan, van a buscar a sus hijas en auto a veces para tenerlo más cerca, están muy presentes en eso y también no le dan el ejemplo, porque muchos padres, en realidad, los chicos muchas veces hacen lo que sus padres hacen, no lo que sus padres dicen. Y bueno, yo digo que la primera medida de prevención, cada vez que me preguntan, digo, en la familia entrenar la coherencia. Claro, claro. Esa es la mejor medicina. La coherencia, ser coherente con el accionar por parte de los padres. Porque justamente los padres, cuando voy a dar las charlas a los colegios, que me dicen, ay, pero Geraldine, vos viste, los adolescentes no escuchan. Y yo digo, sí, tenés razón. Y encima, digo, en esta época que todo el día están enchufados, digo, no escuchan. Pero los chicos ven. Claro, ven. Así que el chico puede no escuchar. Por algo el refrán popular que dice, una acción vale más que 1000 palabras. Claro. En esa edad no es tan importante lo que uno vaya a decir como padre, sino lo que uno vaya a hacer en su rol como padre. El primer ejemplo, la primer célula fundante es la familia. Impresionante, ¿eh? Muchísimas gracias, doctora. La verdad que tenemos esa gran posibilidad, por supuesto. Este es un canal de noticias, la noticia más importante, ustedes la vieron, un anticipo de TN, nuestra compañera allí fue anticipando de qué manera fue liberado Pablo Ventura, el detenido número 11, y además tenemos la posibilidad, además de la información, de la reflexión para que empecemos a tratar de mejorar y a darnos cuenta de lo que nos está pasando en la sociedad. Por supuesto que también este programa está atravesado por la política y a eso me voy a dedicar a partir de ahora, como suelo hacer habitualmente en los comienzos, esta vez alterado por la información, que es lo que corresponde. Cuando hay una información que conmueve a la gente, los programas periodísticos también se conmueven. Yo les quería hablar básicamente de que estamos asistiendo al primer choque fuerte entre Cristina y Alberto. La expresidenta, en silencio, envió, yo diría, a su Estado Mayor a atacar a Alberto. Todos con el mismo discurso, presionaron con contundencia a Alberto para que libere a todos los detenidos por corrupción que ellos califican insólitamente como presos políticos. Se produjo una rebelión en la granja del oficialismo. Alberto dijo que no es un presidente con presos políticos y que hay detenidos arbitrarios que fueron perseguidos por cuestiones políticas. No es lo mismo, Presos políticos son aquellos que están privados de su libertad y no tienen proceso abierto. Eso es típico de las dictaduras.
Ahí lo estamos viendo a Alberto Fernández, el título de los diarios, lo que yo le estaba comentando. Ahora, estos ladrones fueron puestos tras las rejas por la justicia democrática con todas las garantías y el derecho de defensa y las apelaciones que consideraron necesarias. No hay presos políticos en mi gobierno. Esa es un poco la bandera de Alberto, la principal declaración que le hizo a los organismos de derechos humanos. Claro, Alberto supone que esa debería ser la línea de todo el gobierno, pero en un caso inédito, el mismísimo Eduardo Guado de Pedro, que es su ministro del Interior, su ministro político, salió a contradecir a su jefe. Un tuit donde ratificó su lealtad a la Cámpora, le alcanzó para pedir la libertad de Milagro Sala y decir que sí hay presos políticos. Ahí lo estamos viendo al tuit de Guado de Pedro con la imagen de Milagro Sala. Es raro, ¿no? Es raro porque en general, cuando en un tema tan grave y delicado se opina tan distinto, el subordinado de inmediato presenta la renuncia. O el propio presidente le saca tarjeta roja y lo eyecta del gabinete. Pero acá no pasó nada. Alberto se tragó el sapo. Es que no fue una expresión solitaria y descolgada de Guado. Fue parte de un grupo de tareas que actuó coordinadamente para desafiar a Alberto. Fuego amigo, le llamaron algunos. Otro que tiró y pegó fue el senador Oscar Parrilli. Es casi el alter ego de Cristina, una especie de mayordomo que está para lo que Cristina ordene. Si Parrilli abre la boca, es porque Cristina se lo ordena. Y Parrilli también dijo lo mismo. No tengo dudas de que hay presos políticos en la Argentina. ¿Lo escuchó? Y creo que hoy hay presos políticos, no tengo duda. Más allá de que hay que, si hubo hechos de corrupción o no hubo hechos de corrupción, la manera en la cual están detenidos hoy quienes están detenidos, tanto el caso de Milagro Sala, Julio De Vido, Amado Vudú, no hay en los expedientes que se hicieron elementos suficientes para condenarlos, y creo que si los hay, que los condenen, pero no de la manera que lo han hecho. Se erige en juez Parrilli, dice, si los hay que los condenen, ya fueron condenados. Milagro Sala fue condenado, el Tribunal Superior, 4 instancias condenaron a Milagro Sala y el Tribunal Superior de Justicia ratificó 13 años de cárcel. Y Amado Vudú ya fue condenado y hay elementos de sobra para condenarlo. Yo no sé a veces cómo resiste esa cara de piedra, ¿no? Pero Eve de Bonafini tiene, ya hablamos de Guado de Pedro y hablamos de Oscar Parrilli, pero Eve de Bonafini tiene un peso simbólico. Es la voz extrema de Cristina, la que puede decir todas las desmesuras que Cristina no puede. La presión sobre Alberto, en este caso el de Eve, fue feroz. Lo culminó en una carta pública para que diga de qué lado está. ¿Estás con la justicia corrupta o estás con los presos políticos? Allí estamos viendo la carta que hizo pública Eve de Bonafini. ¿De qué lado estás?, le dice al presidente de la Nación. Ahora, ¿qué hizo Alberto frente a esta situación? Invitó a almorzar a la Casa Rosada de Eve, habló con ella durante 2 horas, ahí estamos viendo ese tuit y esa fotografía, y yo me pregunto, ¿hizo gala de su capacidad negociadora Alberto o dio el brazo a torcer? Veremos, porque ahí dice, más allá de que no pensemos distinto, no pensemos igual en muchas cosas, en realidad respeto la honestidad de la lucha de Bonafini, etcétera, etcétera, pasándole el brazo por la espalda como está haciendo en la fotografía. Ahora, no quedó ahí la cosa. No es solamente Guado, no es solamente Oscar Parrilli, no es solamente Eve de Bonafini. Por eso digo que todo el cristinismo. Ricardo Forster, ex Carta Abierta y hoy integrante del Comité de Asesores Intelectuales de Alberto, tampoco se cayó. Milagro Sala y Vudú son presos políticos y tienen que estar libres. Eso es lo que dijo. Ahí lo estamos viendo en la entrevista que le realizaron. Ahora, el filósofo de Carta Abierta, de ex Carta Abierta, no incluyó a Julio De Vido. Habló de Amado Vudú y de Milagro Sala. Tal vez no lo puso a De Vido porque le dio cierto pudor, ¿no? Además, tampoco explicó cuál es el mecanismo por el que habría que liberar a Amado y a Milagro. Él dice, deben que estar libres. Qué lástima que los periodistas que lo entrevistan no le preguntan eso. ¿Qué proponen como solución a esta presunta injusticia? ¿Qué proponen? ¿Cómo deben estar libres Milagro y Amado Vudú? ¿Están proponiendo un indulto? ¿Quieren que Alberto pague el costo de utilizar una herramienta monárquica que encima no borra los delitos cometidos? Este tipo de desgaste
¿Es el tipo de desgaste que pretenden para un presidente recién asumido? La verdad, pregunto, ¿sería un indulto generalizado? Debido, Jaime, José López, el Pata Medina, el Caballo Suárez, Lázaro Báez, ¿ellos también van a ser indultados? ¿Quién es el que decide cuál es el delincuente que debe ser indultado y cuál no? ¿Cristina decide? ¿Alberto o Horacio Berbisky? Le pregunto porque el interrogatorio al que Berbisky, este suerte de jefe de inteligencia informal de Cristina, sometió a Alberto, no tiene demasiados antecedentes. Le pido que lo vea con claridad. Con una soberbia típica de un perro guardián de montoneros y un perro faldero de Cristina, Berbisky calificó a Gerardo Morales de carcelero de Milagro Sala. Y con su trato confianzudo, interpeló a Alberto. Y le preguntó, ¿y usted de qué va a hablar con el carcelero de Milagro Sala? Claramente, fíjese con atención, no es una entrevista, es un intento de que Alberto repita las palabras y asuma las ideas de este ex soldado de Firmenich. Berbisky no hace preguntas en esta entrevista, son imposiciones apenas disfrazadas. En un momento, Alberto, tratando de defenderse, dice, hay sentencias judiciales. Trata de defender su postura sobre Milagro Sala, el presidente. Pero Berbisky le contesta, no son firmes. Miente en realidad, porque sí son firmes. Berbisky, que maneja el otrora prestigioso y pluralista CELS como si fuera una unidad básica, y además algo parecido ocurre con Amnistía Internacional, que también insólitamente se mueve al ritmo de Berbisky. Finalmente, pero eso se lo cuento en un segundo. Primero, le pido que vea la manera en que entrevista, entre comillas, Berbisky al presidente de la Nación. Vas a ver con el gobernador de Jujuy, el contador Morales, sí, el carcelero de Milagro Sala. ¿De qué van a hablar? La verdad que cuando hablamos con Morales el tema Milagro Sala sale siempre, porque él sabe lo que yo pienso. Yo creo que fue la primera víctima de un sistema que después iba a terminar encarcelando preventivamente a todos los opositores. Y no lo digo ahora, lo digo desde hace muchos años. Y he tenido gestos elocuentes en ese sentido. Pero ahora soy presidente. Y seguramente lo hablaré también. Seguramente lo hablaré también. La vez que me reuní con él se lo planteé. Él me planteó que había sentencias judiciales. Yo me he ocupado de la causa y de seguirla. Sé que ha habido procedimientos cuestionables, así que cuando lo vea le volveré a plantear mi preocupación con el tema. Siempre nos queda la tranquilidad, entre comillas, que eso va a tener una revisión última, ¿no?, en la Corte Suprema. Y si lo que digo es correcto, la Corte podrá resolver las arbitrariedades que se han cometido. Bueno. Lo que sí, Morales sabe que ese tema no está ausente en las charlas, porque lo hablamos cada vez que nos hemos visto, que ha sido una. ¿Y cómo lo toman? Bueno, él tiene su tesis, ¿no? Su tesis es que la justicia funciona independientemente, que ha tenido... La justicia que él armó. Bueno, eso se lo he comentado también. Armando una Corte Suprema, aumentando de 5 a 9 miembros y designando entre los nuevos a 2 de los diputados que votaron ampliación. Él que sabe, votan a la mañana y asumen a mediodía. Él sabe lo que piensa, sobre esos temas. Y sabe que para mí sigue siendo una preocupación Milagro. Bueno, ahí lo escucharon, ¿no? Diciendo que Gerardo Morales aumentó la Corte de 5 a 9 miembros, la Corte que él armó, y esa es la Corte que condenó a Milagro Sala. Ahora, inmediatamente, a los 30 segundos, Berbisky critica, después de criticar a Gerardo Morales por haber aumentado los miembros de la Corte, e inmediatamente le propone a Alberto que haga lo mismo con la Corte Suprema de Justicia a nivel nacional. Es como si dijera los enemigos ni justicia. Preste atención, porque recién decía que era una barbaridad lo que Gerardo Morales hizo, y ahora le dice, vos la última vez que hablamos no estabas de acuerdo con aumentar los miembros de la Corte. Y yo, Horacio Berbisky, creo que hay que aumentar los miembros de la Corte. O sea, hacer lo mismo que él critica de Gerardo Morales. Imperdible. Suprema, ¿qué pensás vos? La última vez que hablamos no eras partidario de la ampliación de la Corte, y yo creo que no hay solución sin ampliarla, porque está trabada la situación interna
entre distintas personalidades muy conflictivas entre sí. ¿Cuándo te vas a ocupar del tema? Nosotros nos estamos ocupando ahora de la reforma de la justicia federal. Hay un segundo punto que me preocupa, que es poner en marcha el sistema acusatorio cuanto antes. Porque creo que eso va a ser muy bueno. Pero no quiero escapar a tu pregunta. Yo la verdad que estoy viendo cómo encarar el tema de la Corte. Estoy viendo cómo encarar el tema de la Corte, dice Alberto Fernández, y él le dice, ¿pero cuándo te vas a encargar del tema? Próximamente mostraremos más entrevistas de Alberto Fernández a Horacio Berbisky. Ojalá esto se comprenda en su profundidad, lo que significa ese trato soberbio, ese trato de patrón, ese trato de yo soy tu jefe, porque tu jefa es mi jefa. Otro operador de la batalla de Cristina contra Alberto se llama Víctor Hugo, y logró darle micrófono para que se defendieran tanto a Milagro Sala como a Vudú en forma simultánea. Ambos dijeron que son presos políticos y no se les cayó la cara de vergüenza. Teléfono para Víctor Hugo, teléfono para Alberto Fernández, porque Víctor Hugo siempre dice que la única garantía es Cristina. Escúchelos. Yo estoy convencido que estoy preso por todo lo bueno que tuve la suerte de poder hacer y todo lo malo que no hice. Nosotros tenemos que pelear por la revisión de las causas. Esto no es solo la cuestión de las prisiones preventivas. Acá nosotros estamos mal condenados. No queremos privilegios, queremos justo, queremos que nos devuelvan la libertad. Nos pasearon, trataron de delincuentes, nos trataron de chorros, nos trataron de narcotraficantes, de corruptos, a todos los presos políticos. Bueno, esas son las declaraciones de Milagro Sala y de Amado Vudú. ¿Qué van a decir? Por supuesto que son inocentes, que han sido mal condenados. Ahora, otro que hizo declaraciones, pero déjeme que le diga, pobre Julio Devido, A él no lo entrevistan habitualmente porque no es muy cool. Sale poco en la radio, pero la última vez que salió fue suficiente para mandarle el mismo reclamo y exigencia a Alberto. Está claro, dijo Devido, que este gobierno se siente cómodo con nuestra detención. Lo dijo Devido desde su prisión domiciliaria, en una mansión que tiene en un barrio lujoso, por supuesto, en un barrio cerrado de Zárate, donde, qué casualidad, también tienen sus propiedades Máximo Kirchner, Fabián de Sousa y el Bochi Sanfelice. ¿Se acuerda del Bochi? Devido fue directamente a los bifes. Se quejó porque el gobierno no está haciendo nada para que Amado y yo, dijo, recuperemos la libertad. Este muchacho Devido, gerente del cártel de los pingüinos, ministro de coimas y de lavado, tampoco explicó qué es lo que quiere que Alberto haga por ellos. ¿Qué le está pidiendo a Alberto Devido? ¿Una amnistía generalizada, tal vez? ¿Una ley especial a medida de los corruptos de Estado más grandes que este país ha tenido desde el regreso de la democracia? O tal vez Berbisky propone directamente lo mismo que hicieron en los 70, convocar a una manifestación, abrir de prepo las puertas de la cárcel, al grito de a la lata, al latero, vinimos a Devoto a liberar a los compañeros, y sacarlos en andas como si fueran ángeles honestos y revolucionarios, gracias al indulto de Héctor Cámpora, que era presidente en ese momento. Mire esta imagen de archivo y dígame si no tiene valor periodístico. Ahí están cantando grupos de la Juventud Peronista, de leer La Libertad, que se hizo ahí en Devoto, pero en otras cárceles. Pero como si esto fuera poco, Devido batió todos los récords porque además se quejó de que el actual ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, haya armado una oficina de transparencia. Devido siente que es una forma de decir que mientras él fue ministro no hubo transparencia. Y eso es absolutamente cierto. Ese ministerio fue el centro neurálgico de los negociados y las estafas. Es insólito. Hacía mucho que no escuchaba a nadie criticar a alguien porque está preocupado por combatir la corrupción en su ministerio. La verdad que Julio Devido quedó afuera de todo. Incluso fue repudiado por los escasos y miserables votos que sacó en las elecciones, acompañando a un fascista vernáculo como es Santiago Cuño. Devido perdió todos los filtros. No soporta que lo hayan entregado. No puede creer cómo Cristina le soltó la mano y jamás lo visitó, jamás lo saludó,
no le mandó ni una tarjeta de Navidad a Cristina. Qué mal que se porta, ¿eh? No le dijo ni mu, Cristina. No emitió ni un tuit, ni un sonido gutural por debido, y además por ninguno de los corruptos presos. Cristina no dijo nada, mandó a su gente. Y eso que en voz baja todos dicen que robaron para la corona de la reina Cristina. Aunque, por supuesto, con algunos vueltos millonarios que se quedaron, ¿no? Daniel Muñoz fue el que más le robó a los ladrones, pero no tuvo 100 años de perdón. Falleció antes y ahora su familia tiene que pagar las consecuencias. Esto decía debido porque el actual ministro quiere hacer una oficina de transparencia en su ministerio. Los actuales funcionarios, como Catopodis, en un reportaje en el gobierno de Alberto, hablan más de esclarecer, de dar transparencia, no hacen ni más ni menos que señalar con el dedo a la vicepresidenta de la Nación, que es superior a la jerárquica de todos estos tipos que llegan a los cargos a babucha de vaya a saber quién y finalmente terminan siendo fiscales de quienes los llevan a los mismos cargos, ¿no? Bueno, no le gusta la transparencia a don Julio. Ahora, de Ricardo Jaime y de Schiavi hablemos, ¿no? El cordobés es un corrupto confeso. Él mismo confesó ante la justicia que había cobrado coimas. Y ambos, además, Jaime y Schiavi, fueron condenados antes que Macri fuera presidente. O sea que ahí no hay lawfare que valga. Debido denunció además que es increíble que, habiendo un gobierno del mismo signo político, el vicepresidente de hace 4 años está preso, dijo Debido. Como mínimo, debería estar en prisión domiciliaria junto a sus hijos y a su familia. Se refiere a Amado Vudú, que está condenado por la casación. El robo de la fábrica de billetes tuvo como resultado una condena de más de 5 años y 10 meses. Y eso que todavía le faltan 2 causas muy graves y llenas de pruebas. El enriquecimiento ilícito y el robo que le hizo al pueblo pobre de Formosa con una coima de $2 millones que cobró en complicidad con sus socios y con el señor feudal Gildo Insfram. Como si esto fuera poco, Alberto tiene una inquina especial con Vudú, no solo porque cree que su cancherismo irresponsable fue el comienzo de la decadencia del gobierno de Cristina. También cree Alberto, tiene inquina a Vudú, porque cree que con un plumazo y en una conferencia de prensa volteó al jefe de los fiscales de entonces, a Esteban Rigui, el Bebe, a quien Alberto Fernández considera su maestro de derecho. Aquella conferencia de prensa de Vudú es histórica. Hemos hablado ya en otras oportunidades el entramado mafioso dentro de la política. Cuando yo era director ejecutivo de ANSES, en los últimos días me vinieron a ver de un estudio de abogados al ANSES. El estudio García, Labat, Musso y Rigui, a mi despacho de director ejecutivo, para decirme que yo era nuevito, que no entendía cómo funcionaba esto, que yo tenía que tener buenos lazos con Comodoro Pi, que era muy importante desarrollar esa relación. Yo de verdad era nuevito y nunca me imaginé que tenía que tener lazos con la justicia. Escucharon, ¿no? Acusa de mafioso el estudio jurídico que integraba el doctor Rigui, que además era el jefe de todos los fiscales y, como les dije, según dice Alberto Fernández, su maestro en el derecho. Lo de Milagros Sala directamente es indefendible. El Tribunal Superior de Justicia, como le dije recién, ratificó su condena a 13 años que está cumpliendo con su tobillera electrónica en su casa de barrio Cuyaya. Su condena es en concurso real por fraude en perjuicio del Estado y extorsión, y además como jefa de una asociación ilícita. Todas las instancias, 4, todas las instancias confirmaron la condena de Milagros Sala. Lo único legal que le queda es recurrir a la Corte Suprema de Justicia, que por ahora no demostró demasiado interés en meterse en estos temas delicados. Lo único que hizo fue ratificar su prisión domiciliaria, tal como lo resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Milagro no solamente es culpable de robar 60 millones de pesos que iban a parar a las cooperativas para construir viviendas populares que nunca se hicieron. ¿Se acuerda de eso? Se las llevaban en bolsos llenos de dinero. Lo mostró Jorge Lanata y lo estamos viendo. Se llevaban en bolsos llenos de dinero directamente de la caja de los bancos y las subían a las camionetas. Eso que están llevando ahí no son empanadas, son bolsos
llenos de dinero sucio que luego no iba a las viviendas populares. También en los expedientes queda claro, en el caso de Milagro Sala, su violencia y su autoritarismo, sobre todo contra las mujeres, a las que sometía poco menos que a la esclavitud. Le pegaba cachetazos y hasta latigazos cuando la desobedecían. Es una de las contradicciones más brutales e incomprensibles de la Argentina que Milagro Sala sea reivindicada por el colectivo de mujeres contra la violencia de género, cuando ella fue una golpeadora implacable. Solo hace falta leer los expedientes y leer los testimonios de tanta jujeña humilde castigada por Milagro Sala. Son despropósitos de la ideología. En estos temas se juega la independencia del Poder Judicial, la división de poderes y el respeto a la República. Mire, hay más de 100 exfuncionarios que están procesados y testimonios de ambos lados con empresarios que confesaron el pago de retornos y coimas producto de sobreprecio. Pregunto, ¿qué van a hacer con esos testimonios? ¿Los van a prender fuego? ¿Los van a declarar nulos por mal procedimiento de los jueces? De todas maneras, esperemos que no se venga una hecatombe legal y una vergüenza ajena monumental. Es como lo planteó este fin de semana en el diario Clarín nuestro colega Miguel Wieniawski, ¿no? Él dijo que proponía un nuevo neologismo en inglés, como la contracara del lawfare. Dice que está empezando a estructurarse un winnerfare. Propone que la mayoría de los votos es redentora. El voto de los ciudadanos indulta, el voto de los ciudadanos limpia las manos y las cuentas bancarias. Los votos transforman en santos a los pecadores. Toda persona, si es muy votada, es inocente. Es con esto con lo que sueña Cristina, ¿no? Pero bueno, nada es tan fácil. Así como nadie fue tan duro como Alberto en sus críticas contra Cristina, ahora es el cártel de los pingüinos cristinistas los que salen con los tapones de punta contra Alberto por el tema de los presos. Y por supuesto no fue algo que se le escapó a alguien, a una persona en una declaración. Estamos hablando del propio ministro del Interior, Guado de Pedro, de Parrilli, de Bonafini, de Forster, de Berbisky, de Víctor Hugo, de Amado Boudou, de Milagro Sala, de Julio De Vido. Alberto está entre la espada y la pared. Lo que Cristina quiere es una fantasía de cumplimiento imposible. ¿Cómo hacer para que se esfumen en el aire tantas pruebas y testimonios de su corrupción? Alberto dice, yo no puedo liberarlos, hay causas que están en trámite. Solo le queda el camino de reformar la justicia, ampliar los miembros de la Corte y consolidar la mayoría en el Consejo de la Magistratura. ¿Para qué? Para poner a todos los jueces en comisión, tirar por la ventana a los que investigaron a los K y entronizar a los de justicia legítima. Eso lleva un tiempo, pero si se hace a pasos redoblados, si se hace a tambor batiente, de prepo violando todas las normas, ¿sabe lo que es eso? Estamos cayendo en el chavismo más dogmático y extremo. Ojalá no pase, porque no sabemos si Alberto quiere quedar en la historia como el indultador serial o el Chávez del Sur. Suponemos que no, pero nunca se sabe. La vida te da sorpresas. Le doy mi palabra. Bueno, mucho tema, muchísima información para conversar con el diputado Waldo Wolf y con Luis Brandoni, histórico militante, político. En la radio me comentaste el otro día, Luis, que venías de Madrid con un gran éxito en el teatro, pero dispuesto a incrementar tu militancia. ¿Querés hacer más política todavía? Bueno, es una de mis intenciones, sobre todo porque voy a disponer de más tiempo para eso. La actividad política nunca la dejé de lado, claro. Pero en este caso me parece que sí, que vale la pena, es importante estar cerca de la gente. Yo creo que hay una gran expectativa todavía y a mí me da la sensación de que es un año muy importante para hacer eso, porque este año de algún modo nos libera de la sospecha de que es especulación. Porque este es un año donde no hay elecciones. Claro, este es el momento de hablar con la gente, claro. Y que no se sobreentienda de que hay por detrás una especulación electoral. De modo que en este sentido voy a disponer del tiempo que disponga, lo voy a hacer en favor de volver a insistir
en que queremos ser una república democrática y ejemplar y decente. El Beto Brandoni, junto con el diputado Wolf y otros, estuvieron este sábado en un acto realmente multitudinario, importante, hecho a pulmón, a propósito de los 5 años del asesinato del fiscal Alberto Nisman. Pero el Beto Brandoni, tanto como Walt Wolf en su momento, fue objeto de un intento de una operación bastante burda, pero operación al fin, de parte del kirchnerismo. Ahora vamos a desmontarla en 2 segundos. Vamos a mostrar qué es lo que realmente dijo el Beto Brandoni en ese acto. Pero quiero hacer una pregunta antes. Vas a dedicarle más tiempo y le vas a dedicar más tiempo a la política. ¿Cuál crees que es lo principal de todo esto que acabamos de ver? ¿Qué crees que es el principal problema que tiene la Argentina y que ustedes como militantes políticos republicanos, democráticos, deben tratar de llevar a la gente? Primero, no bajar los brazos, no perder la esperanza de que las cosas pueden mejorar. Y de hecho pueden mejorar. Si no, no estaríamos en política. Me parece que los políticos en general estamos enfermos de optimismo, aunque a veces no lo parezca. Pero es así. Eso me parece lo más importante. Y seguir insistiendo en que hay un camino que vale la pena transitarlo. Y me parece que hay una parte importantísima de la sociedad que lo ratificó, que lo dijo una y otra vez. La asistencia de gente el sábado al lado del Teatro Colón fue una cosa muy conmovedora. En un día 18 de enero, en pleno verano, reunir esa cantidad de gente que en forma espontánea se acercó a manifestar su solidaridad y a homenajear la memoria del fiscal Nisman, me parece que es un buen dato. La despedida que se le hizo al gobierno de Cambiemos creo que es un ejemplo extraordinario a tener en cuenta y a recordar, porque no es frecuente. Lo dijo en Madrid una muy experimentada periodista española. Dijo, yo la primera vez que veo una despedida de esa magnitud, un acto de esa magnitud, despidiendo a un gobierno que perdió. Claro, llevando en anda a un presidente que perdió. Que perdió. Claro. De modo que eso y otros datos más me dan ánimo para seguir insistiendo desde mi partido, sosteniendo Cambiemos como una alianza capaz de dar una nueva batalla en su momento y de fortalecer lo que tenemos entre manos, que es la tarea de los diputados y senadores. Diputado Waldo Wolf, bueno, de todo esto, ¿qué es lo que le parece central y cuál es el balance que sacó de esa movilización del sábado, donde usted tuvo mucha presencia, más allá de que me gusta rescatar, hoy lo hacía en la radio, que un equipo de gente independiente, profesionales, llamamos Banquemos, otro que se llama Equipo Republicano, fueron los iniciadores de esa propuesta y ellos no pertenecen a ningún partido, pero sí comparten las ideas, pero bueno, a usted se lo vio ahí muy cerca de Sara Garfunkel, de la mamá de Alberto Nisman. ¿Cuál es el balance que hace de eso y cuál es el principal tema que usted cree que la oposición debe empezar a intervenir más fuertemente? Bueno, en primer lugar, agradecer que me haya invitado con un referente y un hombre que admiro como el Beto Brandoni, que es un hombre que le puso el pecho en uno de los peores momentos de la Argentina a la dictadura y nunca se jacta de eso. Y eso habla de la humildad y de los hombres que dan pelea y no dan una falsa pelea para las luces nada más. Claro. Mire, yo no me gusta ser exégeta, intérprete del pueblo, apenas puedo decirle lo que yo siento. A mí me conmueve, lo mismo entiendo que sentía cuando hablaba el Beto Brandoni, me conmueve que, habiendo sido un gobierno que en algunas cosas quedamos con una deuda pendiente, logramos el compromiso de la gente que conmueve. Esa gente que un sábado 18 de enero a las 6 de la tarde con 35 grados, viene y es la causa Nisman un paño donde dice nosotros queremos expresarlo, no queremos que nos lleven por delante. Usted dio una columna que si uno no fuera optimista y si uno no llevaría adentro ese fuego sagrado de levantar las banderas del republicanismo, de la democracia, de no permitir que nos lleven por delante, debería irse corriendo. Ver
a una cantidad de gente que quiere sumar la totalidad del poder público para liberar a una banda de delincuentes. A Alberto Brandoni le hicieron una operación este fin de semana donde dicen cosas que no dijo. ¿Saben lo que dijo el actual presidente de la Nación de Budó y de Cristina Fernández de Kirchner? Hay un video, seguramente mientras yo hablo, algún tuitero, yo que tengo presencia en las redes, lo subirá. Reunido con Nelson Castro en una entrevista. Claro, lo hemos pasado varias veces. Dijo Cristina Fernández de Kirchner va a terminar su mandato con 2 máculas. El haber hecho aprobar por ley 2 leyes por 2 delitos cometidos. La acusó de delincuente el presidente de la Nación. La acusó de delincuente a la vicepresidenta de la Nación por la causa Nisman Memorándum y por la causa Chicone, Vudú. Así que yo levanto este ejemplo, un hombre que no tiene cargo hoy político, formal, y viene a decir, miren, se están tratando de llevar todo por delante, pero nosotros callados no nos vamos a quedar. Somos la voz formal. Mucha gente en su casa me estará escuchando. Yo soy un hombre que anda por la calle, usted me conoce, ando sin custodia. Estoy presente en las redes y si hay algo que me conmueve a mí y a tantos otros políticos que hoy nos hacemos cargo de representar a la gente es no callar y no permitir que nos traten de tontos. Lo dijo también Alberto Fernández en una entrevista que circuló los últimos días después de haber ido a la marcha de los Paraguas 2015 al mes de la muerte de Alberto Nisman. Dijo, la gente no es tonta. Hay mucha gente que no es tonta. Yo hablaba, y recién lo ratificaba el diputado Wolf, de una operación kirchnerista que quisieron ensuciar y armar una suerte de escándalo contra el Beto Brandoni, que estuvo presente ahí el sábado. Vamos a ver quién inició esto. Fue en varios portales del kirchnerismo, por supuesto. El que inició, yo diría el principal, luego fue replicándose en todos esos portales, fue Diego Birz. En ese portal es un hombre pauta dependiente. Y bueno, con una mentira, primero lo puso con toda contundencia, ¿no? Escándalo porque el Beto Brandoni tildó de asesina a Cristina. A los 2 días ya le habían puesto un signo de pregunta. Escándalo porque, bueno, vamos a mostrar eso. Ahí está. Ahí está. Lo hemos pasado en distintas velocidades. Y Brandoni dice, dale, seguí, dale. Dale, seguí, dale. No dice asesina. ¿A quién le está diciendo Beto que siga? ¿A quién le está diciendo en ese momento? Al muchacho que estaba leyendo uno de los párrafos que se repartieron para cada uno leer. Uno de ellos estaba impactado, un chico muy joven, y como me pareció inapropiado, inadecuado, inoportuno. Nada tenía que ver con el espíritu de esa reunión, lo que se estaba gritando. Claro. Le dije al pibe, dale, seguí, lee, dale, seguí. Claro. Para ver si podíamos callar eso que en lo personal me fastidió mucho. Es una cosa que no correspondía. Seguro. Es más, ahora quiero escuchar la opinión del diputado Wolf, pero no solamente fue eso, un ex juez de la Nación absolutamente desprestigiado como el doctor Carlos Rosansky, también a través del tuit dice, mañana Luis Brandoni debería ser denunciado por alguna de las figuras penales en las que incurrió durante la conmemoración del 5º aniversario del suicidio de Nisman. Ese es el mejor mensaje democrático que le podemos dar a la derecha violenta que saqueó al país durante 4 años. Le recuerdo, ahí sigue el tuit, le recuerdo que el doctor Rosansky se tuvo que ir de la justicia porque los propios empleados judiciales, encabezados por Julio Piumato, que es peronista y que ahora está con Cristina, lo acusaban del maltrato feroz al que sometía a los empleados, el doctor Rosansky, y ahora se prende en esta operación que como recién veíamos, Brandoni decía, dale, seguí, dale, al que estaba leyendo el texto para que no se detuviera frente a esos cánticos, que sí, hubo un sector de la concurrencia que cantó asesina y enseguida fue tapado por el grito de Argentina, Argentina. Pero usted quería decir algo, Walter. Sí, que es el modus operandi de esta nueva asociación, ¿no? A mí hace 2 semanas, el domingo 29 de diciembre, el periodista Dugan el sábado anterior a la noche dijo, Wolf mañana va a tener un mal día, o sea que ya le habían preparado la operación. Y el domingo a la mañana el portal Cohete a la Luna de Horacio Berbisky sacó
una nota diciendo los millonarios viajes del diputado Waldo Wolf y dijo que yo, el año pasado, al ir a representar a la Argentina en el 25 aniversario del atentado a la AMIA, que fue invitado por el gobierno uruguayo, había erogado en el viático $23.000. Esa nota, que es mentira, porque yo mostré, y los gastos que me pagaron para 2 días pagarme alojamiento y comida fueron de $253 y no de 23.000, al rato lo había tuiteado Jorge Rial y lo había tuiteado Marcelo Tinelli. O sea que aproximadamente 10 millones de seguidores a las 7 de la mañana, con 3 periodistas que parece que estaban muy ávidos de leer noticias fake news del portal de Berbisky, estaban manchando mi nombre. Pero es interesante, si me permite la analogía, porque lo que él dijo es dale, seguí, dale, y nosotros vamos a seguir. Nosotros ya estamos curtidos. Costaba al principio. A mí en el 2015 me hicieron una causa por traición a la patria y le tuve que explicar a mis hijos, que eran adolescentes, mirá, tu viejo se metió en política y pelea contra esta banda. Una parte de la banda, porque hay buena gente ahí también, que deberían ser ellos los que limpian de esta banda al peronismo que tanto le ha aportado a la Argentina y que hoy está contaminado por una banda que persigue gente que piensa distinto. Así que dale, seguí, dale, es el mensaje de los que hoy levantamos esta bandera, que no nos vamos a quedar callados. Estaba pensando que otro de las... Estuvo aquí el martes pasado, no es un hombre que va mucho a la televisión, pero tuvo la deferencia de venir a este programa, es el abogado que lleva la querella de Sara Garfunkel, Pablo Lanuse, que también estuvo en el acto. Y a Lanuse también le hicieron otra operación burda, otra fake news, que retuiteó, no digo que la haya hecho él, pero la retuiteó como poniendo la firma y dándole un ok, Aníbal Fernández. Inmediatamente Pablo Lanuse, que además es un abogado de una astucia y de una formación especial, rápidamente desbarató esa operación. Podemos ver, ahí están los datos. Burda mentira, le ponen un graf que realmente no existía arriba de la fotografía y luego Pablo Lanuse pone el graf correcto de lo que él había dicho. Pero bueno, a veces se meten en ese tipo de situaciones que son increíbles, ¿no? Que son increíbles la manera en la que tienen de trabajar. Beto, ¿cuál sería la imagen, por supuesto, del gobierno que vos querés? No hay ninguna duda que la del doctor Raúl Alfonsín, fuiste uno de sus principales amigos, de sus principales militantes. ¿Cómo crees que debe organizarse la oposición a partir de ahora para que no sean cooptados de a uno por distintas negociaciones? Y yo sé que esto te duele, pero no puedo dejar de preguntártelo. ¿Qué te pasa por el corazón cuando lo ves a Ricardo Alfonsín, al hijo del doctor Raúl Alfonsín? Decir que si él quisiera se incorporaría al nuevo gobierno y que critica tan duramente la posición del radicalismo junto a Cambiemos. Me produce un profundo dolor. No quiero decir más nada que eso. Un profundo dolor. ¿Y de qué manera crees que debe organizarse la oposición, digamos? ¿Cuál debería ser el criterio organizativo? La oposición tiene una tarea extraordinariamente importante, más allá de la responsabilidad que tiene. Pero, insisto, hay cosas que se han modificado en la sociedad argentina. Hay cambios que van a llevar un tiempo importante, pero que se vislumbran algunos cambios, yo creo que es bueno tenerlo en cuenta y apoyarse en eso e insistir en que hacer pública la tarea, cuanto más pública mejor la tarea de los diputados, cuál es el compromiso del bloque de Cambiemos en las dos cámaras, creo las cosas más allá de los panqueques que hicieron el triste espectáculo ese. Los dos diputados que se envuelven. 3, Ávila, Anzaloni y Carambia. Ávila, Anzaloni y Carambia. Claro, hay que olvidarse. Entraron por la lista de Cambiemos y adentro... No, pero además uno puede hasta entender que alguien cambie de opinión. Una semana antes estaban haciendo campaña por nosotros, ¿no? Claro. Más allá de eso no va, efectivamente, no va a cundir. Yo creo que además la gente se va a acordar de ese tipo de cosas. Y me parece que en esta insistencia de la gente, estos grupos que no tienen identidad partidaria, pero que están inquietos, es donde yo tengo puestas muchas esperanzas. Mira,
Alfredo, yo creo, lo que yo percibo es lo que puedo comparar con lo que pasó en el año 83, cuando estábamos en vísperas de recuperar la democracia. Había un fervor político extraordinario, la gente se acercaba, así fue el fenómeno que se produjo con la Unión Cívica Radical, con el doctor Alfonsín, pero dentro del peronismo también, en otros partidos, con el partido intransigente, había un fervor muy grande, que después se fue apagando, se fueron desilusionando algunos, unos cuantos se desilusionaron antes de lo debido, sobre todo con el doctor Alfonsín, y el resultado fue la despedida que el pueblo le dio a ese hombre 20 años después de dejar el poder. Pero lo que me parece ahora que está pasando algo parecido, hay una necesidad de la gente de participar dentro o fuera de los formatos formales de los partidos políticos, como estos que acabas de mencionar. Estos equipos de gente en forma independiente. Que están interesados, y esto me parece que es muy alentador, muy alentador. Y hay que apoyarlos y escucharlos sobre todo, porque hay mucha gente que tiene cosas que vale la pena escuchar. Necesitamos escucharlos porque no pertenecen a la estructura convencional del discurso político, y creo que esto nos enriquecería bastante. Luis Brandoni obviamente no está dentro de las estructuras de la mesa, de la conducción de Cambiemos, ni del radicalismo. El radicalismo a estas horas está analizando el tema Rafecas, Daniel Rafecas como jefe de todos los fiscales, pero Waldo Wolf tiene opinión y tiene argumentos para opinar. ¿Qué debería hacer Cambiemos en el Senado de la Nación cuando presenten el pliego de Daniel Rafecas, Waldo? Por lo menos a título individual, ¿no? Después verá lo que... Mira, a título individual yo no llegué hasta acá por incoherente. Tengo otros defectos. Yo siempre me manejé dentro de los carriles institucionales y siempre cuando tuve que pegar, como decimos en el barrio y en política, pegué arriba del cinturón. Y cuando tuve que decirle algo a Rafecas, me presenté en el Consejo de la Magistratura y lo denuncié. Yo creo que Rafecas no es el representante de consenso que necesita el cargo de Procurador de la Nación. Yo lo denuncié por ciertos incumplimientos en el proceso de la denuncia del fiscal Nisman, y en mi caso particular lo denuncié porque me intimidó por teléfono. Esto en el Consejo de la Magistratura mereció una sanción ridícula porque casi provocativa, le sacaron el 25% de un sueldo. Pero lo sancionaron. Pero lo sancionaron, y yo le quiero decir una cosa, para que la gente sepa, porque tomando lo que decía el Beto Brandoni de que hay mucha gente involucrándose, Cambiemos tiene más del tercio de los votos para involucrarse en la decisión de quién va a ser el Procurador de la Nación. Claro, claro. Que cada uno se haga cargo, porque después las votaciones se hacen a la medianoche, vio usted, cuando todos duermen y nos levantamos a la mañana. Yo voy a sostener mi palabra porque creo en esto. No tengo nada personal en contra del juez Rafecas, y en el momento que pueda exponer en el Senado voy a exponer por qué creo que no tiene que ser. Me someto al juego de la democracia. Pero que sepa la ciudadanía que nosotros, en Cambiemos, entre los senadores del PRO y los senadores de la Unión Cívica Radical, tenemos los votos para garantizar que el Procurador de la Nación, que es el que inicia las causas denunciando a los ciudadanos, o el que decide quiénes son, lo tenemos que decidir nosotros y tenemos la potestad para hacerlo. Lo bajo a la aritmética, ¿no? Más pura, a los porotos, como dicen en la Cámara. Digamos, el oficialismo, el Frente para Todos, peronistas, kirchneristas, tienen 41 votos. Necesitan 48 votos, mayoría calificada, para nombrar a un hombre cuyo cargo es eterno. Es un cargo para siempre, es un cargo permanente. Si no hay ningún senador radical ni del PRO que vote por Daniel Rafecas, difícilmente sea consagrado como jefe de todos los fiscales. Tengo que hacer un corte. Todavía tengo mucho para hablar con el Beto Brandoni, con el diputado Waldo Wolf, respecto de algunas actitudes culturales / políticas, algunas expresiones que están ocurriendo en la sociedad, y quiero conocer su opinión. Pero eso en instantes. Le doy mi palabra.
tenemos la gran posibilidad de seguir conversando ya de algunos temas que yo creo que hablan de algún retroceso cultural que tiene la Argentina, que va más allá de lo político partidario, pero que tenemos que tener presente si queremos construir un país, una república democrática, respetuosa. Miren, esto se pasó muchísimo, pero ahora está resignificado, tiene otro valor. Un dirigente sindical de INTI, que se llama Felipe Yapur, quiso hacer una protesta, o en el marco de una protesta sindical. Las protestas sindicales son todas legales, lícitas. En democracia, el paro, la movilización, son los pulmones por donde respira la democracia. Pero una cosa es una protesta sindical y otra cosa es hacer la guarangada que hizo este señor, orinando, ahí lo estamos viendo, orinando en el despacho del director del INTI, como si fuera un gesto revolucionario, como si fuera un vanguardista del clasismo político y de la dirigencia sindical. Esto fue repudiado por todo el mundo, por supuesto, es más, sus propios compañeros se lo recriminaron. ¿Cómo hiciste eso? Ensuciaste nuestra lucha. En realidad todo el mundo puso el eje en esto y no en la protesta que nosotros hacemos, que tal vez la protesta era genuina. La verdad que eso quedó en un segundo plano. Pero lo que les quiero comentar es que acaba de ser reincorporado. Por supuesto que lo echaron al otro día. Acaba de ser reincorporado. Y lo que me preocupa no es que haya un militante kirchnerista más en el INTI. Eso no me preocupa, se lo aseguro. Me preocupa la señal cultural que se le da a los jóvenes y a la sociedad. O sea, vale todo, hermano. Hacé cualquier cosa. Andá, hacé tus necesidades adelante de tu director, de tu jefe. Máximo porque vos sos un dirigente sindical kirchnerista y estás protegido. La señal. No hay premio y no hay castigo si no hay castigo en una sociedad frente a estas cosas. Después no nos sorprendamos que estas cosas se repitan. Pero bueno, quiero conocer la opinión de ustedes. ¿Qué les pareció a ustedes conocer esto, Waldo? Sí, es incalificable. En primer lugar, me preocupa tanto y más que en la IGJ esté el apoderado de los hijos de la familia, porque es el que además fiscaliza las sociedades que él tiene que investigar. Inspección General de Justicia son las siglas de la IGJ, es lo que significa IGJ habitualmente en el lenguaje periodístico político, y donde los periodistas de investigación básicamente van a buscar la integración de las sociedades, cuáles son los negocios que hacen, a qué se dedican, qué grupos tienen. Bueno, eso este gobierno lo puso en manos de Ricardo Nissen, que es el apoderado de Máximo y de Florencia. Sí, y también, porque es todo una línea, ¿no? Es este muchacho que orina, es a quien ponemos en cargos que deberían controlar. Lo mismo pasó cuando Devido era ministro de Planificación, su mujer era la que lo controlaba. Y el mensaje es en línea con lo que le pasa a los jubilados. Nosotros caminamos por la calle. Cuando el jefe de gabinete hoy dice que va a achatar la pirámide, lo que está diciendo es: si vos trabajaste por un montón y aportaste un montón, vas a ganar igual que el que aportó menos. ¿Qué se logra con esto? Que uno le diga a sus hijos: che, arreglá tu sueldo en blanco el mínimo y el resto en negro. Porque igual si aportás un montón, se lo van a dar a otro que aportó mucho menos que vos. Así que el mensaje es integral. El mensaje es: oriná. El mensaje es: nosotros controlamos a nuestros propios socios. Claro. El mensaje es: si aportaste un montón, la famosa dicotomía que ellos hacen, meritocracia versus solidaridad, como si la solidaridad estaría en contra de la meritocracia. Yo creo en la meritocracia y en la solidaridad. Claro, en ambas cosas, en ambas cosas. Beto, recién dijiste incalificable, no sé si no lo habías visto. Digo, no y además hacer ostentación de que ha sido reincorporado. Pareciera ser que lo han premiado por semejante atrocidad. Claro. Entonces, estas cosas hay que decirlas y hay que insistir en eso. Digo, vos fuiste dirigente sindical, Beto. Que felizmente la temporada veraniega parece ser que es un éxito, en particular, lo que a todos nos interesa, que es la suerte de la ciudad de Mar del Plata. La gente, los muchachos que arreglan las valijas, estuvieron en el cambio de quincena, impidiéndole a los ómnibus esto, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es la pretensión de la directiva sindical? Perjudicar a la mayor cantidad de gente posible. Digo, porque es inconcebible esto en términos de civilización mínima y básica. Por eso, de pronto, hay cosas que no es lo mejor que nos puede pasar, pero la reacción del otro día, del tren del Roca, que se bajó la gente, es que ya está bien, porque ya es mucho.
Es una mucho. pelea, es una pelea. Hay que hacer un raconto, un balance de cuántos piquetes se hicieron durante los 4 años de gobierno de Cambiemos. No, y además... Y a ver cuántos se llevan ahora. No, bueno, pero si te pones a ver, a nosotros cuando en el 2017, recordarás vos, que nos apedrearon el Congreso de la Nación el 14 y el 18 de diciembre y dormimos adentro del Congreso asistiendo a los policías que les tiraban cascotes de este tamaño, y ahora a los jubilados le están comiendo un semestre y con una inflación que nosotros tuvimos también responsabilidad, pero sí preservamos la inflación, sí preservamos el haber de los jubilados, le van a aumentar el 11%. Entonces, digo, nosotros acompañamos y queremos y vamos a hacer una oposición responsable. Nosotros, digo, hay que tener en claro en la Argentina que nosotros somos la segunda minoría, no hay una mayoría. Ellos son la primera minoría porque nadie tuvo el 50+1. Nosotros tenemos 116 diputados en la Cámara de Diputados. ¿Cuánto? Ahora, 116. Ahora, acompañemos, pero no subestimen a una enorme parte de la ciudadanía que, si bien está con la responsabilidad de acompañar a un gobierno que recién empieza, nosotros siendo una oposición, como debe ser una oposición, diciendo lo que está mal y acompañando lo que está bien. Yo lo he dicho estos días, si quiere después hablamos del viaje del presidente de afuera, pero ojo, no subestimen a la gente diciéndole que esto les conviene, metiéndole la mano en el bolsillo a los jubilados, no subestimen a la gente, los gremios parando los trenes en el horario de trabajo. No subestimen a la gente. No, y además lo que a mí más me preocupa es que ante la ausencia del Estado, como pasó en las vías del Roca, la ausencia del Estado, la gente se enoja, monta en cólera y hace justicia por mano propia y se generan enfrentamientos sociales de pobres contra pobres, de laburantes que están reclamando y de laburantes que están, después de laburar 12 horas, 15 horas en la capital, tienen que viajar en el tren y no pueden hacerlo, ¿no? Realmente No se puede. Un doble castigo a la gente. Yo tengo entendido que las empresas de servicio no pueden, está prohibido, creo que es por ley, hacer paros sorpresivos porque afectan a terceros. Sin interés público. Y esto es una cosa casi folclórica. Bueno, antes de Semana Santa vamos a hacer un paro de colectivos. ¿Qué es esto? Esto hay que terminar también con esta oligarquía sindical que habrá que ver cómo se resuelve de una buena vez, donde aparece la posibilidad de que se tenga representación de minorías, porque no, así como están las cosas no pueden seguir. Digo, tienen privilegios que no tiene el resto de los ciudadanos de este país. Enseguida venimos, palabra de Leuco. Vamos a seguir, todavía tenemos tiempo y todavía hay cosas para consultarle la opinión a Waldo Wolf, diputado de la Nación, y a Alberto Brandoni, artista de la Nación. Hasta ahora, cuando se desató la campaña de demolición de Alberto Nisman, antes y después que lo mataran, yo creo que el que llevó la voz cantante, el más salvaje de todos, fue Aníbal Fernández en aquel momento. Pero me parece que hemos encontrado a alguien que lo ha superado, a Aníbal Fernández, en cuanto a este intento de estigmatizar y demoler la figura del fiscal asesinado. Se llama Víctor Hugo Morales. Le pido que lo escuche atentamente. No sé si alguien se ha atrevido a decir algo igual, no de un fiscal asesinado, de cualquier otra persona. A Nisman, vos lo querías matar, tenías un ámbito precioso para matarlo y que encima ni siquiera lo pudieras decir, más bien te lo tenían que ocultar, que era los prostíbulos o los boliches prostibularios donde pasaba su vida pasaba ahí adentro. Era el tipo más famoso, era el Paganini habitual de ese tipo de boliches. O lo podías matar en el Caribe, donde pasaba buena parte de su vida también con los dineros que le daba el Estado. O lo podías matar en Europa. O si querías secuestrar a una hija, andaba por Europa sin custodia, sin nada, libremente. Bueno, en los boliches prostibularios, en el Caribe, secuestrar a su hija, un verdadero despropósito. Pero, bueno, quiero saber cuál es su opinión, diputado. La verdad que antes me daba bronca escuchar a Víctor Hugo Morales cuando hablaba así. Fue un hombre que yo admiré como relator de fútbol, que me hizo vibrar. Me parece, primero, un bufón.
Segundo, que tenga cuidado, ¿no? Porque uno de sus referentes debe ser Zaffaroni. Cuando uno apunta con un dedo hay 3 que le apuntan a él. ¿No se va a referir a los 6 prostíbulos que tenía Zaffaroni? Así que no demonicen al otro, miren un poco para adentro y tengan un poco de respeto por los valores universales que muchos profesamos. Yo lo dije varias veces ya. Hasta en la guerra los enemigos permiten que a los muertos se los entierre con honor. Además uno puede Nosotros, defenderse. este es nuestro muerto. Ellos tienen a los de ellos y les debemos respeto. Este es nuestro. Es un bufón, un pobre hombre. Beto, ¿habías escuchado? No estoy de acuerdo con lo que acaba de decir. No hay muertos buenos ni muertos malos. Los muertos son muertos y se respetan. En todas las religiones respetan a sus muertos. De manera que esto es incalificable. Lo último, y ya con esto lo despido y terminamos el programa. Hubo un mensaje, creo que a través de tuit suyo, diputado, respecto cuando Argentina dudaba de ir a Jerusalén para asistir al 75 aniversario de la liberación de Auschwitz. Bueno, finalmente las cosas cambiaron. ¿Cómo fue eso y cuál es su opinión ahora de la presencia de Argentina allí en el Foro contra el Holocausto? Sí, no, es un evento central histórico, porque se cumplen 75 años de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz. Había sido invitado la Argentina a sus máximas autoridades, la Argentina no respondía, y yo le envié una carta al canciller Felipe Solá solicitándole que la Argentina envíe a sus máximas autoridades, y en caso de que no lo hiciese, yo me ofrecía a ir pagándome el pasaje. Para mí tiene un valor afectivo, porque mi padre escapó del Holocausto y parte de mi familia paterna quedó en los campos, una tía abuela en el campo de Auschwitz. Celebro que el presidente esté, una democracia republicana con una oposición seria, reconoce lo que está bien. Celebro que nuestro país, que ha tenido un compromiso con la memoria, la verdad y la justicia, esté representada por el presidente en Jerusalén, la capital del Estado de Israel, el día 23 de enero próximo, en el aniversario de la liberación del campo de exterminio. Beto Brandoni, diputado Waldo Wolf, han sido muy amables. Muchas gracias por haber venido a este programa. Gracias por la invitación. Palabra de Leuco. Ya venimos, instantes.